le informamos, Hunter Biden ofreció una entrevista a Andrew Calgan en donde aseguró que el liderazgo de su padre fue traicionado por los pesos pesados del Partido Demócrata y aprovechó la oportunidad para atacar las políticas migratorias de Trump y atacar a figuras como George Clooney. Para hablar de esto a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, a Juan Pablo Villasmil, investigador del Center for a Secure Free Society y analista político, y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos. Y bueno, esta inesperada entrevista está dando muchísimo de qué hablar. Y quisiera comenzar con las impresiones en general. Comienzo contigo, Vanessa. ¿Qué te pareció esta entrevista? Pues yo creo que las únicas dos personas que se vieron la entrevista completa fue Hunter Biden y el que lo entrevista, porque es imposible ver ese montón de groserías durante 3 horas, y no es que estoy mal, solamente ellos dos se pueden haber visto esa entrevista. Ahora, bueno, por un lado, yo creo que lo primero que alguien ve cuando se trata de ver algunos minutos de esa entrevista es que Hunter Biden efectivamente habla como lo que es un drogadicto. Bueno, no sé si ya dejó las drogas, pero es evidente que en algún momento estuvo en las drogas, porque es que habla muy mal, habla como alguien que no tiene, digamos, los 5 sentidos. Lo otro que llama la atención es que qué hace este hombre reapareciendo, por qué reaparece, es decir, cuál es la intención. Hay un momento en la entrevista en la que él dice que si él fuera presidente dentro de 4 años, él haría un montón de cosas, entre otras cosas, amenaza con invadir eh, El El Salvador. Salvador, El Salvador. Y entonces la pregunta es que en medio de su delirio, ¿Hunter Biden cree que él puede ser presidente? Yo la verdad es que creo que sí, que él en medio de su delirio cree que él puede ser presidente, y que cree que tiene una carrera política que puede empezar ahora. Y por lo menos lo mínimo que creo que está haciendo Hunter Biden es tal vez como una especie de asumir las banderas de la familia Biden y de intentar tener relevancia. Tal vez porque ya se le acabaron los negocios y no está recibiendo dinero ahora que su padre ya no es presidente y no tiene el poder que tenía antes. Pero definitivamente una entrevista muy, muy extraña y que muestra lo que es él. Rara, sí, yo creo que eso es lo que ha llamado la atención, ¿no? El que todos nos preguntamos cuál es el propósito en realidad de que haya ofrecido esta entrevista. Ahora, él habló y calificó las políticas de deportación como un crimen. Ahí dijo, además, que entonces, si se deportara a toda la gente, ¿quién va a limpiar los cuartos de los hoteles? Refiriéndose a los migrantes. Y dijo también que, lo que decía Vanessa, que él invadiría a El Salvador por ayudar al gobierno de Trump con las deportaciones y las detenciones de criminales. ¿Cómo lo ves, Orlando? ¿Qué te parece esto? Es delirante, la verdad. Esta entrevista habla muy mal de Biden. Yo no sabía que alguien podía decir tantas F-words en una oración. Es impresionante, ¿no? Definitivamente fue muy mal criado, ¿no? Pues claramente está muy desconectado de la realidad, no solamente con la forma prepotente en la que habla y grosera, sino además las cosas que plantea, ¿no? Son cosas ridículas. Yo no sé qué exactamente hay detrás. Yo creo que Hunter Biden pudiera estar aprovechando que ya un poco pasó el episodio de su padre, el terrible episodio, y un poco de tratar de, no sé, rescatar su figura, ¿no? Porque quedó muy mal, ¿no? Hunter Biden y todos los escándalos que hubo en torno a la familia Biden, y él capaz cree, como además fue artista, ¿no? Tenemos que recordar que él también se creía un artista muy reconocido, ¿no? Y muy talentoso, cuando pues sus pinturas no eran para nada talentosas, pero él se sentía así. Entonces, pues esa misma desconexión de la realidad parece que la tiene ahora en la política, que él cree que lo que dice tiene mucho valor y mucho potencial. Es completamente una locura. Yo quiero pensar que la familia Biden lo va a contener, lo va a atajar, porque ya es momento de pasar esa página. Le hace mucho daño a, si es que hay un legado de Joe Biden, habla muy mal de la familia Biden, propone cosas como lo del Salvador, que es una locura. Trata de defender a los migrantes, pero al mismo tiempo habla de una manera denigrante de los mismos migrantes. No se escucha, ¿no? Es una persona que habla sin escucharse. Claro, como tú lo dices, en lugar de ayudar a los migrantes, los denigra, ¿no? O sea, el decir, ay, no los deporten porque entonces ¿quién va a limpiar las habitaciones de hotel? Me parece que es sumamente denigrante para los migrantes y para los hispanos en general.
fuera de lugar sus comentarios completamente. Ahora, por otra parte, arremetió también en contra de George Clooney y de otros demócratas y dijo que se habían volteado en contra de su padre antes de las elecciones de 2024. También dijo que el mal desempeño de su padre en el debate presidencial ante Donald Trump había sido debido a un medicamento para dormir. En fin, ¿qué te parece esta entrevista, Juan Pablo, y estas declaraciones? Bueno, Hunter Biden for president de repente. Pero en verdad es muy difícil para mí decir qué opino realmente porque como hijo, si viera a mi padre en esa situación y viese como el, el partido entero que lo elevó sabiendo muy bien en la situación en la que estaba, después se le volteó a último segundo por sus propios intereses políticos, también estaría bastante molesto. No sé si diría esa palabra con la F tantas veces en una entrevista, pero en privado sí le estaría diciendo demasiado. Porque para ser honesto, o sea, Biden no tenía la situación mental, las condiciones apropiadas para ser presidente, pero que no se nos olvide, el mismo partido que a última hora dijo, bueno, no está muy bien, no sabemos qué pasó a último segundo, fue el mismo partido que lo elevó y que estuvo detrás de él. Entonces, desde ese punto de vista, entiendo completamente a Hunter. Lo que sí me da bastante risa es ver cómo él, una persona que tuvo una vida bastante cómoda, intenta hablar como un humano normal, como un hombre común, y le pasa lo mismo que le pasó una vez a una señorita en The View, cuando le preguntaron sobre los inmigrantes, dijo, ¿quién va a lavar las posetas? Esos comentarios suelen venir mucho de la clase liberal y cada vez que los escucho, pienso que revelan tanto sobre cómo piensan en verdad. Son personas que se ponen este atuendo y tratan de pretender que les importan las minorías, pero cuando en verdad ves muy profundamente lo que están diciendo, están pensando en sus interacciones limitadas con, de repente, una señora mexicana que trabajaba en un hotel 5 estrellas al que fueron. Pero ¿tú crees que ellos en verdad conocen a los latinos que están haciendo otras cosas? No pareciera, porque cada vez que hablan del latino que ellos conocen es un trabajador de servicios que los Por sirven a ellos. supuesto. Sí, ellos en realidad en su retórica y en la manera que se manejan no quisieran en verdad ver la superación de los latinos y de los hispanos ni de las minorías en general. Y creo que parte del no querer ver la superación tanto de los latinos como de la comunidad afroamericana radica en el hecho de que los pueden seguir utilizando, los pueden seguir haciendo víctimas y seguirlos utilizando para sus fines políticos y terminan expresándose de una manera despectiva, como lo hizo él en este caso. Increíble, terrible, confuso, fuera de lugar y como dice Vanessa, quizá en su mundo tiene la aspiración de postularse a la presidencia, que para como está el Partido Demócrata en este momento, no sé si sea tan descabellado, ¿no? Si sea tan descabellado o no. Bueno, ya va, es que él se crió con el ejemplo de su padre. Ya el hecho de que su padre estuviera en la presidencia era una locura. Él veía a un hombre que capaz ni se sabía qué día era y decía, bueno, si él puede, pues yo también. Buen punto, buen punto. Vámonos al siguiente tema y es que Mahmoud Khalid estuvo hoy en Washington, la gente lo recordará, es este estudiante que encabezó manifestaciones pro Palestina y disturbios durante el año pasado en la Universidad de Columbia y en otros recintos estudiantiles. Él se reunió en Washington, D.C. con legisladores demócratas. Según un reporte del New York Post, Khalid exigió el fin de lo que dijo llama un genocidio financiado por los Estados Unidos y también exigió responsabilidades a la Universidad de Columbia y a la administración Trump por las represalias contra su discurso. Recordemos que él fue arrestado, después fue puesto en libertad. Orlando, comienzo contigo. ¿Es Mahmoud Khalid la nueva arma anti-Trump de los demócratas? Este es el peligro de enfrentarse con ciertos personajes, porque no solamente los victimizas, sino los martirizas. Entonces los conviertes en especie de símbolos, símbolos de la resistencia. A veces sale bien, es decir, a veces la justicia se impone y una persona como Mahmoud Khalid termina deportada, como debería ser, y a veces no sale bien y más bien termina en eso, convertido en un símbolo. Sí, pues era un activista importante, reconocido, obviamente antisemita, proterrorismo, pero un activista, es decir, tiene de alguna manera el talento de agitar a la gente. Y eso es muy peligroso. Yo creo que lo van a usar, yo creo que él va a tratar de utilizar
todo su episodio para, quién sabe, va a empezar a dar conferencias, a giras de medios, etcétera, se va a empezar a hacer contratos, que hasta saca un libro, ¿no? Para tratar de, pues, sacarle provecho a la situación. Pero en este caso, yo creo que la administración tiene que tener mucho cuidado con cometer esto, que es convertir a ciertas personas que no deberían serlo en símbolos. Vanessa, ¿qué mensaje manda que este individuo, quien vende un discurso antiamérica y de apología a un grupo terrorista como Hamás, se le abran las puertas de congresistas y senadores estadounidenses? Yo creo que estamos viviendo un momento muy complicado en Estados Unidos en cuanto al antisemitismo. Que una persona que en realidad puso en riesgo, fue uno de los líderes de un movimiento, por llamarlo movimiento, pero que puso en riesgo la vida de estudiantes judíos, que sea recibido así por legisladores, como si fuera un luchador por la libertad, muestra el nivel de antisemitismo que está viviendo el país. Recordemos que durante esos episodios violentos, donde estudiantes incluso fueron retenidos o secuestrados por horas, encerrados en una biblioteca, por ejemplo, donde los rectores de las universidades llamaron a la comunidad judía a decirles no vayan a la universidad porque su vida corre riesgo. Este señor era uno de los que estaba liderando esto. Y entonces ver al Partido Demócrata recibiéndolo como si fuera un gran héroe muestra cómo el Partido Demócrata está cayendo en uno de sus momentos más oscuros en la historia. Es decir, por ejemplo, los judíos dentro del Partido Demócrata, porque Schumer no ha dicho nada. Es decir, Chuck Schumer está completamente callado, que salga y diga algo. Yo creo que es momento de que la comunidad judía le reclame, sobre todo los votantes, le reclame a ese partido lo que están haciendo. Y bueno, ya en general, yo creo que es una muestra de cómo los demócratas siempre van o muchos de ellos tienen un historial y siguen haciendo lo que es como que validar la violencia y pensar que la violencia es un método para conseguir lo que ellos quieren. Y yo diría no solamente antisemita o antijudío, sino anti-Estados Unidos. En realidad, recordemos que en muchas de estas manifestaciones incluso se quemaba la bandera de los Estados Unidos, se usaba una retórica en contra de este país. Ahora, la no deportación de este individuo a su país de origen podría generar un precedente negativo para esta administración. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo? Yo creo que, como estaba diciendo Orlando, estoy 100% de acuerdo con él. El mártir que se ha convertido Mahmoud Khalil sirve como una amenaza a las políticas que tiene la administración Trump al nivel macro. Porque lo sucede con Mahmoud y lo que sucede con estos individuos en particulares que son afectados por una política que está largamente direccionalmente en el lado correcto, es que Mahmoud tiene la imagen de una persona que estaba haciendo una maestría en Columbia, una de las escuelas más prestigiosas del país, que está casado con una ciudadana americana y que al parecer tiene un hijo que es americano. Entonces eso en sí solo ya es una historia que se puede vender muy fácilmente a una audiencia bastante grande, y creo que los demócratas estructuralmente tienen una ventaja con este tema que los republicanos no lo tienen. Los republicanos lo tendrán con las otras 1000 historias de deportaciones que hay, pero esta es muy complicada. Entonces sí creo que complica mucho la política del presidente Trump al nivel macro otra vez, porque estos casos simbólicos tienen la habilidad de penetrar fuertemente la imaginación social del país. Entonces en las próximas elecciones veremos si esto es algo que de repente llegaría a afectar. No creo que afecte tanto los resultados, pero muchos temitas como estos en particulares, cuando se unen, motivan a grupos específicos. Y tenemos que estar claro que el grupo pro-Palestina no es necesariamente un grupo pequeño en los Estados Unidos, es un grupo bastante amplio que tiene bastante popularidad con las personas jóvenes de mi edad. Entonces, si los demócratas siguen explotando este mensaje y siguen utilizando a Mahmoud Khalil como la imagen de una política racista del presidente Donald Trump, yo creo que les puede servir de muchas maneras. Pero terrible, ¿no? Terrible ahí la acción de los jueces que no le permiten a esta administración remover a personajes como este, que vienen con una visa, que no son ciudadanos de los Estados Unidos y que vienen en realidad pues a pelear y a incluso adoctrinar a los jóvenes en contra de los valores estadounidenses. Terrible, de verdad. Nos vamos así a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más que analizar aquí en el panel de Voz News.